Nunca sabes quién entra a tu casa, ni el daño que en ocasiones puede causar. A veces basta con abrir la puerta a una persona equivocada para que tu vida cambie por completo. Mi nombre es Jacqueline, y esto que pasó fue hace algunos años, pero hasta el día de hoy sigo sintiendo coraje cada vez que lo recuerdo. Mis papás siempre trabajaron mucho. Nunca faltó nada en la casa, ni comida, ni ropa, ni mucho menos un abrazo para mí, su única hija. Nuestra casa era pequeña, era de un solo piso, pero ahí cabíamos bien los tres. Algunas ocasiones, yo escuché a mis papás hablando sobre el tema de fincarla. Querían tener una casa más grande, tener más cuartos, poder invitar a mis tíos y que se pudieran quedar ahí. Esa era su plática desde que yo era niña. Era como el sueño frustrado que ellos tenían. Cuando terminé la preparatoria, conseguí un trabajo de medio tiempo para ayudar un poco con los gastos y quitarle presión a ellos sobre mi escuela. Fue entonces cuando por fin comenzaron la construcción de la casa. Al principio, todo era emoción, los albañiles entrando y saliendo, material tirado por todos lados, y mis papás se les veía muy felices viendo cómo cumplían su sueño. Nunca imaginamos que el albañil que entró a trabajar ahí, en lugar de construir nuestro hogar, terminaría destruyéndolo. Para ser exacta, eran 2 albañiles los que estaban trabajando en la casa. El maestro de obra se llamaba Adrián y el otro muchacho, Hugo, era lo que ellos conocen como el chalán. Desde que el señor Adrián llegó a la casa, noté algo que no me gustó nada: la manera en la que miraba a mi mamá. Además, siempre buscaba cualquier pretexto para hablarle. Señora Silvia, ya terminé acá. Señora Silvia, ¿qué quiere que hagamos aquí? Como ve, ya casi queda. Al principio no se me hizo raro. Pensé que simplemente era amable o que quería quedar bien para conservar el trabajo. Pero conforme pasaban los días, su insistencia con mi mamá fue demasiado evidente. Una tarde que llegué de trabajar, estaban muy tranquilos mientras tomaban un café. Lo que más me sacó de onda fue ver a mi mamá tan cómoda con él, porque ella nunca había sido una mujer muy confiada con la gente, pero esta vez se veía distinta. Hasta parecía que tenía años de conocerlo. No les dije nada, aunque sí me molesté bastante. Solamente le dije a mamá que ya había llegado y me metí a mi cuarto. Pensé que solo había sido esa vez, pero después empecé a darme cuenta de que Adrián se la pasaba demasiado tiempo dentro de la casa, y más cuando papá y yo no estábamos. Eso comenzó a llamarme la atención, y más porque mamá empezó a prepararle comida todos los días. Yo la veía y me daba coraje cómo se esmeraba tanto para que le gustara la comida ese dichoso albañil. Yo quería contarle a mi papá, pero me daba miedo que se molestara, que se pelearan por mi culpa, así que mejor me quedé callada y no le dije nada. Aunque tal vez empezó a sospechar algo, porque de un día para otro, mi papá cambió mucho. Llegaba de su trabajo y se metía al cuarto. Ya no hablaba con nadie. Antes llegaba y me saludaba. Se quedaba platicando conmigo un rato. Cenábamos juntos, pero ahora parecía otra persona. Siempre se le veía como molesto, los ojos rojos, y siempre decía que le dolía la cabeza. Era como si papá fuera otra persona. Con el paso de los días, las cosas en casa comenzaron a empeorar. Todas las noches era muy común escuchar a mis papás discutir. Y si les soy sincera, eso era algo que jamás había visto. Desde niña, nunca los escuché pelear. Tenían sus diferencias de repente, pero nunca hubo gritos, insultos o discusiones tan fuertes como las que estaban teniendo en esos momentos. Todo eso empezó a inquietarme muchísimo. No sabía por qué estaba pasando,
si ya estaban cumpliendo sus sueños, porque estaban cambiando tanto los dos. Tenía que averiguar qué pasaba, aunque no sabía ni cómo hacerlo. Una mañana que me sentía muy mal, decidí que no iría a trabajar. Me quedé acostada en mi cuarto. Trataba de dormirme, cuando de pronto llegaron aquellos albañiles y comenzaron con su ruido de siempre. No sé por qué, pero algo hizo que me asomara por la ventana. Entonces, vi a Adrián agachado afuera de la casa. Estaba escarbando en una de las macetas que teníamos junto a la entrada. Recuerdo que me saqué mucho de onda, porque no tenía sentido lo que estaba haciendo. Incluso pensé que estaba guardando una herramienta. Sí, eso debe ser. Debe ser una tontería, sí. Algo sin importancia. Con el paso de las semanas, las peleas entre mis papás empeoraron muchísimo. Y al mismo tiempo, las confiancitas entre Adrián y mi mamá eran cada vez más evidentes. A mí me daba muchísimo coraje, pero trataba de convencerme que solo eran ideas mías, hasta que pasó algo que todavía me duele mucho recordar. Una noche que empezaron a discutir mis papás, mi mamá lo corrió de la casa. Pensé que él no se iría, pero tomó su maleta y se fue de ahí. Ni siquiera se despidió de mí. A la mañana siguiente que desperté, le pregunté a mi mamá que dónde estaba, y me dijo que ya lo había corrido, que no sabía dónde estaba, y mucho menos le importaba. Yo le estuve llamando toda la mañana, pero él nunca contestó. Ese día me fui a trabajar muy triste, pues no sabía qué estaba pasando en la casa. Así que le pedí a mi jefe que si me dejaba salir un poco antes. Él accedió, pero creo que lo mejor hubiera sido no salir temprano. Llegué a casa y lo que me encontré fue algo que me dejó marcada y que me hizo odiar a mi mamá. Allí estaba besándose con Adrián, muy tranquilamente. Por eso corriste a mi papá, ¿verdad? Le grité muy enojada. Pensé que tal vez diría algo, que la disculpara, o no sé, pero simplemente me respondió: no tengo por qué darte explicaciones a ti. Si no te gusta, lárgate de la casa también. Llorando me metí a mi cuarto. No sabía qué estaba pasando. Otra vez le llamé a mi papá, pero él no contestó. Yo estaba muy enojada, así que me salí de la casa para ver si lo encontraba en algún lugar. Pero no fue así. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Fui a casa de mi abuelita, de mis tíos, pero nadie sabía de él. Ya por la noche, un poco más tranquila, regresé a casa de nuevo, y ahí estaba el albañil. Estaban cenando como si nada. El ver esa escena me llenó de odio y de coraje. Comencé a decirles cosas, pero a mamá parece que no le importaba nada. Me dijo que me metiera a mi cuarto, que Adrián ya se iba a quedar ahí con nosotras, y que si no me gustaba, me podía ir a vivir a otro lado. Nunca pensé que mamá me hablara así, que me dijera todas esas cosas. Otra vez me metí llorando al cuarto, agarré la ropa que tenía y me salí de ahí. Pensé que iría detrás de mí, porque ella vio cuando cerré la puerta, pero ni sus luces. Me fui a quedar a casa de una amiga, pues no quería asustar a mi abuelita, ni tampoco quería molestar a mis tíos. Así que Mariana fue mi única salvación esa noche. Esa noche casi no pude dormir. Me la pasé pensando en mi mamá y por qué había cambiado tanto. A la mañana siguiente, aunque me sentía muy mal, me fui a trabajar, pues prefería estar allá que seguir pensando en mamá y en papá. Recuerdo que iba caminando por el centro, ya casi a punto de llegar a mi trabajo, cuando vi a alguien sentado en una esquina. Estaba pidiendo dinero. Al principio no lo reconocí, pero cuando levantó la cabeza, sentí que el corazón se me cayó. Era mi papá. Tenía la ropa sucia y su mirada perdida. Hablaba solo,
como si estuviera confundido. Parecía un loco en la calle. Verlo así me partió el alma. Corrí hacia él y me agaché para hablarle. ¿Qué estás haciendo aquí, papá? Te estuve llamando. ¿Por qué no me contestabas? Cuando él me vio, bajó su mirada lleno de vergüenza. No quería que me vieras así, hija. No te preocupes, papá, le respondí. Más bien dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me contestaste? Papá me tomó del brazo y después me dijo: hija, no sé qué me está pasando. Me siento mal. Escucho voces. Me duele mucho la cabeza. El cuerpo. Lo siento muy cansado. Siento que me estoy volviendo loco. Creo que el otro día que me llamaste, aventé el celular y ya no supe ni dónde quedó. Sentí un miedo horrible escuchar a papá decir eso. Él siempre había sido un hombre fuerte y en ese momento parecía que estaba completamente destruido. Lo tomé del brazo y lo levanté como pude. Vámonos de aquí, papá. Él apenas sí podía caminar. Decidí llevarlo a casa de mi abuela, aunque no quería que ella se enterara de todo lo que estábamos pasando. Tampoco podía dejarlo así en la calle y no tenía otro lugar a donde llevarlo. Cuando llegamos, la abuela me preguntó qué estaba pasando. Yo le dije que nada, solo tuvo un problema con mamá y se salió de la casa. Puedes encargarte de él unas horas. Yo en la noche regreso por él. Ella me miró desconfiada, como si supiera que le estaba mintiendo, pero aún así lo dejó pasar. Mi papá, como que ni siquiera sabía bien dónde estaba. Como ya era algo tarde, decidí que no iría a trabajar ese día, así que me fui directo a casa de mamá. Necesitaba enfrentarla, reclamarle por qué se estaba portando así, pero cuando llegué, toqué varias veces la puerta y nadie abrió. Entonces recordé que yo todavía tenía mis llaves. Abrí el portón y entré. La casa estaba completamente sola, y eso fue lo que me dio más coraje. Todo se veía muy tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si mi familia no se estuviera destruyendo. Muy molesta y llena de coraje, comencé a tirar todo lo que estaba ahí. Así que aventé aquella maceta, y lo que salió de ahí me dejó en shock. Estaban fotos de papá que habían sido enterradas ahí, también algunas de mamá, pero estas estaban amarradas con cabellos, mientras que las de papá estaban llenas de un líquido amarillo que no podría reconocer qué es. Empecé a levantar todas las fotos y las puse en mi bolsa. Después salí corriendo de aquella casa. Cuando llegué con la abuela, le empecé a contar todo lo que había pasado. Le conté las peleas de mamá, el por qué papá se encontraba así, y también le conté de las fotos que me encontré en la maceta. La abuela me pidió que se las mostrara, y cuando las estaba viendo, hizo un gesto raro. Esto es brujería, hija. Qué bueno que las encontraste, porque si hubieran durado más tiempo ahí, no sé qué le hubiera pasado a tu papá. Le pregunté a la abuela si podíamos hacer algo por mamá. La abuela miró las fotografías llenas de tierra. Después suspiró y respondió algo que jamás voy a olvidar. No creo, hija. No sé cuánto tiempo llevan esas fotos enterradas y amarradas con el cabello. Y cuando hacen esas cosas durante mucho tiempo, es difícil deshacerlas. Sentí un nudo horrible en la garganta. Entonces no podemos hacer nada, abuela, le pregunté. Mi abuela negó con la cabeza. Lo mejor es que te olvides de todo esto, hija. Esa gente sabe lo que hace. No te metas ya en problemas. Yo no podía olvidarlo. No era posible. Era mi mamá. Así que sin saber mucho del tema, hice exactamente lo que había hecho ese albañil. Bajé unas fotos de las redes sociales de él. Las recorté y las llevé al panteón. Y ahí las enterré. Mientras las cubría con la tierra, solo podía pensar en una cosa.
quiero que pagues todo el daño que le hiciste a mi familia. No sabía exactamente si lo que hice iba a funcionar, pero me sentía un poco mejor después de haber hecho eso. Pasaron unos meses, no sé cuántos, pero papá y yo ya estábamos mejor. Cuando un día que estaba en el trabajo, recibí una llamada de mamá. Me preguntó que cómo estaba. Yo le respondí que muy bien, que ella qué tal. Comenzó a llorar. Me dijo que me extrañaba, que por favor fuera a verla, que necesitaba hablar conmigo, abrazarme. A pesar de que yo sentía mucho coraje con ella, en el fondo sabía que ella no había tenido la culpa de lo que nos había hecho aquel albañil. Yo le dije que sí iría, pero antes le pregunté: ¿ese albañil estará ahí, mamá? La verdad es que no lo quiero ver. Ella se quedó callada por unos segundos y después me respondió: no, hija, don Adrián acaba de fallecer hace como 3 semanas. Estaba trabajando y se cayó de un segundo piso. No sobrevivió a la caída. Al escuchar eso, sentí una emoción en mi cuerpo. Sé que está mal que lo diga, pero ese maldito se lo tenía bien merecido. Le dije a mamá que entonces iría, que me esperara esa tarde. Ya cuando salí del trabajo, me fui a verla. Mamá estaba muy mal, estaba muy deshecha. Me pidió que regresara a la casa. También me preguntó por mi papá. Yo le dije que ella no quería saber nada de ella, pero que yo sí seguiría visitándola. Han pasado ya cerca de 3 años. Mis papás nunca se volvieron a reconciliar. A veces me quedo en casa de mamá, a veces me quedo en casa de la abuela con papá. No me gusta mi nueva vida. Ahora es muy triste, y todo por culpa de un infeliz que solo llegó a casa a destruir mi familia. Gracias por seguir escuchando más relatos. Recuerda que si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, comparte con tus amigos y suscríbete para más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.